Bienvenidos a una nueva edición del Link de Titulares 24. Hoy vamos a tener la visita de quizás la figura política más requerida en estos momentos. Estamos hablando de la precandidata por el Frente para la Victoria, la licenciada Teresita Madera, que nos va a hablar de todo lo que respecta a cuestiones políticas y cómo se vienen las PASO este domingo. Tere, para comenzar, le voy a pedir una autodefinición. ¿Quién es Tere Madera? ¿Qué cantidad de elementos hacen lo que usted es ahora? Bien, la verdad que difícil la primera porque es por ahí muy complicado dar alguna definición de uno mismo, pero Tere es una mujer simple, una mujer que tomó una decisión hace algunos años que es participar en política con la única finalidad de ponerse al servicio de la gente y entendiendo que la política era una de las herramientas para transformar la comunidad en donde yo vivía, el barrio en donde yo vivía, y después eso me fue llevando a una participación mucho más profunda que hoy estoy de hecho disputando una precandidatura para una banca a diputada nacional. Así que Tere es eso, es una mujer como muchas mujeres que tiene hijos, que tiene una vida muy tranquila, con esta faz que es en la participación política, en la participación pública, y que tiene muchos sueños. Tengo muchos sueños, muchos ideales, muchas esperanzas también y mucho cariño. ¿Cómo formó usted este carisma que tiene, esta sensibilidad que la caracteriza? La verdad que primero nunca me planteé el hecho si soy carismática o no. Soy así, es mi forma de ser. Creo que primero a mí el contacto con la gente me apasiona, me gusta hacerlo, es lo que me da muchas fuerzas cuando por ahí hay cuestiones de la política, y no de la política, ¿no? Sino como una práctica, sino cuando hay cuestiones en la forma en que los hombres llevamos a cabo la política, que por ahí a uno lo cansan o le dejan a algunos sin sabores. El contacto con la gente a mí me fortalece y creo que tiene que ver con mi formación desde muy pequeña, con lo que también mi madre nos inculcó a mí y a mis hermanos, primero de mucha paciencia y de mucha entrega. Ella era una mujer de mucha entrega para con su comunidad y nos fue transmitiendo que en la vida había que ser solidario y que teníamos que ser capaces también de involucrarnos con lo que le pasaba al otro, y no era solamente desde esa solidaridad en donde vos tenías que dar lo que te sobraba, porque en mi casa no nos sobraba nada, éramos muy humildes, sino en eso de poder comprometerte hasta donde te doliera también para poder ayudar y para poder tener una mirada para con el prójimo, ¿no? Y eso a mí me marcó a fuego, por ejemplo, en mi niñez, en mi adolescencia. Y vos sabés que antes de ayer, cuando estuve visitando Sanagasta, me encontré con una monja que era de las Hermanas Azules, de una de las congregaciones en donde mi mamá fue catequista. Y me hablaba tan bien de mi madre, con tanto orgullo de haber tenido su amistad. Entonces creo que nuestra formación siempre ha estado muy vinculada también a nuestras prácticas vinculadas con la religión, sin ninguna duda, ¿no? Ahora bien, porque quizás una buena educación, una buena familia lo tienen muchas personas. Pero ¿cómo hace una persona para que valores o la sensibilidad o cuestiones que uno lo hacen lo que es, sobreviva a la vida política? A mí me marca mucho el ser madre, ¿sí? El tener la responsabilidad de tener que dar el ejemplo a mis hijos, porque obviamente quiero que sean personas no exitosas, porque el éxito no te hace como persona. Quiero que sean personas felices, que para mí es lo más importante.
eso a uno también lo hace comprometerse desde otro lugar. Y yo a la política y el compromiso que tengo, lo tengo más desde ese lugar, desde poder aportar un granito de arena para que las cosas nos vayan mejor, para que nuestra gente tenga otras esperanzas. Antes, cuando era más joven, uno y pensaba que iba a cambiar el mundo y que si yo participaba en la política iba a poder cambiar todas las cosas y que las necesidades de nuestra gente con simples decisiones se podían ir mejorando, se podían solucionar. Después te vas dando cuenta que no son solamente a veces decisiones políticas, es un conjunto de factores y de variables que intervienen en la vida de una persona, pero que tampoco uno puede renunciar y decir, bueno, no podés cambiar el mundo, sino que es una obligación que uno tiene desde lo moral, que uno tiene como ciudadano y en mi caso como una mujer de la política, de aportar aunque sea ese granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor. Tere, ¿cuáles son sus bases al momento de tomar decisiones ideológicas, ¿no? La verdad que yo tengo que reconocerte que cada uno de nosotros, como personas, como seres humanos, estamos formados en base a las experiencias, en base a lo que tus padres te transmitieron, a lo que el contexto en el cual vos te criaste te fue enseñando. Por eso yo también siempre hablo de que las familias a veces marcan tanto a sus hijos o a sus integrantes, que de esas experiencias y de esas circunstancias depende el éxito o el fracaso de una persona. Y esto que yo te contaba hace un rato de los valores que tenían en mi casa, de lo que nos fueron transmitiendo, y no solamente mi mamá, sino la comunidad en donde a mí me tocó criarme, sin ninguna duda me han marcado a fuego y han sido algunas de las cuestiones que a mí me fue formando ideológicamente en la vida política. Hay dos cuestiones que yo son como dos ejes, pero que en definitiva son dos causas que están siempre muy vinculados al peronismo, porque también aprendí a lo largo de la vida y a lo largo de mi carrera política que si hay algo que se parece mucho a la ideología católica es el peronismo, ¿sí? Y a la ideología del cristiano, ¿no? Y hay dos cuestiones, yo te decía recién, que lo aprendí de mi madre, que ella muy domésticamente, muy caseramente y seguramente sin tener idea de que esto eran algunas de las bases de uno de los movimientos políticos más grandes, lo hacía en su vida cotidiana, que era la comunidad organizada y la responsabilidad social que tenía cada uno como ciudadano. Mi vieja, que era una fanática de ordenar su barrio, porque ella consideraba que no podíamos nosotros desarrollarnos y estar bien nosotros como familia si no había toda una comunidad que acompañara, porque tenía que poder existir una construcción que lo hiciéramos entre todos los vecinos. Ella se involucraba, pero a muerte con eso. Y a mí eso me enseñó a poder visualizar que para lograr transformaciones mucho más grandes en la política y que uno lo genera a través de las políticas públicas, a través de las decisiones de gobierno, a través de las decisiones de Estado, vos tenés que tener una comunidad que esté organizada para que pueda sostenerlo. Entonces siempre, absolutamente siempre, hay que empezar desde lo más pequeño para poder llegar a tener resultados que sean mucho más importantes. Vos no podés por ahí hablar de una política de inclusión social como el gran eje de un gobierno si vos no organizaste una comunidad para que comience a incorporar los valores de la inclusión, los valores de la participación, los valores del ordenamiento en todo su sentido, desde cómo se va, ¿no es cierto?, a urbanizar un barrio, hasta cómo esa comunidad se va a organizar para poder darle actividad recreativa a sus niños, en cómo los va a formar en la fe. Son muchas las variables que cuando vos las organizás, cuando vos las pones a cada una en su lugar, identificando, yo siempre digo el capital humano que tiene cada uno, ¿sí? Porque para poder organizar una comunidad, vos tenés que poder identificar cuál es el potencial que tiene cada uno de esos integrantes. Está el vecino que seguramente
es el que conoce cuál es la situación por la que atraviesan los demás vecinos, pero también tenés la mujer que es la que te llega a la plaza, tenés el vecino que tiene la voluntad de por ahí construir o aportar su mano de obra para la construcción de un salón comunitario, tenés el joven que tiene ganas de organizarlo a los chicos para que puedan practicar algún deporte o para que puedan realizar alguna actividad referida al arte o a la cultura. Entonces, esos pequeños aspectos son las cosas que uno tiene que empezar a tener en cuenta, teniendo siempre presente que la responsabilidad social también es un factor importante, porque no hay comunidad que se pueda organizar si no hay responsabilidad ciudadana también, si no hay vocación de participación, de involucrarse y de poder entender que en las construcciones más profundas y en la búsqueda de modelos más profundos, la verdadera participación la tiene que tener la gente, el verdadero protagonista tiene que tenerlo la gente. Y muchas de las decisiones que yo tomé estuvieron siempre muy vinculadas a estas dos herramientas que me aportó mi madre, que me aportó mi crianza. De hecho, cuando yo asumo en el ministerio, una de las decisiones más importantes que yo tomo junto con la subsecretaria de Familia fue poner como un requisito obligatorio de que todas nuestras mamás o todas las familias que recibían algún acompañamiento económico por parte del Estado tuvieran que contraprestar en educación, tuvieran que contraprestar en salud, pero sobre todas las cosas tuvieran que participar en los talleres familiares. Tere, muchas veces se habla de usted como la persona que le dio ese rostro, esa sensibilidad a la política que no se la dio antes más nadie. ¿Cómo hizo? O mejor dicho, ¿cuál es la clave para que usted haya logrado eso? Bueno, yo me siento una privilegiada a veces cuando me sugieren o consideran que le he podido aportar a la vida política un poquito más de sensibilidad, como seguramente han hecho muchas otras mujeres, ¿no? Para mí hubo una mujer que fue realmente la abanderada de haberle otorgado a la vida política un rostro humano, en donde dejáramos nosotros de hablar de números, en donde dejáramos de hablar de porcentajes para comenzar a hablar de nuestros ciudadanos como personas, como seres humanos, y ha sido sin ninguna duda Eva Perón, una mujer que tuvo que luchar mucho sobre una clase oligarca que medía la política desde el capitalismo y solamente desde los aspectos económicos, y ella comenzó con una gran lucha. Yo me imagino que en esos tiempos tiene que haber sido muy duro para ella como mujer a visualizarla la política como una forma no solamente de garantizar mejores calidad de vida a través de las políticas económicas de un país, ¿no? Sino que fue, imagínate, la persona que instala en nuestro país que la educación tenía que ser gratuita, por ejemplo. Fue la mujer que comenzó a restituirle derecho a nuestra gente, teniendo presente qué eran lo que los trabajadores necesitaban, empezó a ordenar la faz laboral y las jornadas laborales de nuestros ciudadanos. Ha sido una mujer que les dio grandes aportes al peronismo, pero también a la vida política de la Argentina. Tere, ¿qué es lo que a su parecer le falta a la provincia para poder ser independiente, productiva? ¿Y qué es lo que usted le puede otorgar? ¿Qué le puede usted dar a esta provincia? Mira, yo creo primero, yo formo parte de un proyecto político que encabeza nuestro gobernador, el doctor Beder, a nivel provincial, y formo parte también de un modelo político a nivel nacional que ha conducido Néstor Kirchner en algún momento cuando fue presidente y que hoy continúa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un modelo de provincia que a nosotros nos tocó primero asumir en el año 2003, cuando asume este modelo político, una situación muy difícil como país. Y por ahí voy a hablarte un poquito de esta historia porque creo que es importante enmarcar las cosas dentro de todo un contexto político, económico y social que se fue dando a través de los años.
En ese 2003, cuando este modelo económico, que es un modelo obviamente que tiene su base en lo popular, ¿no es cierto?, en lo nacional, en lo federal, en la soberanía económica, nos toca asumir en una situación de crisis espantosa en donde nuestra gente se metía a los supermercados para poder obtener comida porque se estaban muriendo de hambre y comenzó un proceso de transformación paulatina, un proceso que lleva 10 años de un modelo instalado, de un modelo económico de distribución equitativa de la riqueza que implicó una lucha con grandes corporaciones porque el capitalismo estaba al orden del día y los monopolios en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación hasta los monopolios en los campos en los que te manejaban los distintos aspectos económicos, en la industria, en la producción, y implicó una lucha, pero no en esto de poder, ¿no es cierto?, dejar de lado a nadie, sino una lucha para que la distribución pudiera ser más equitativa, que aquellos que ganaban mucho pudieran compartirlo con aquellos que no tenían esa posibilidad. Y en el 2003 también hubo una gran generación de planes sociales, esos planes que eran una especie de subsidio que te daban una ayuda para que no te mueras de hambre, pero que no tenían ningún sustento ideológico ni ningún norte dentro de la política pública. Entonces, teníamos la gente muerta de hambre, teníamos estos planes sociales que no solucionaban nada, sino que era una administración de la pobreza, y después con este modelo fue un poco encaminándose, y en el 2007 se fue encaminando primero porque, vuelvo a insistir, se paró esta presidenta con mucha fuerza y pudo un poco avanzar en esta distribución de la riqueza, pero también tomó decisiones muy firmes, como fue el cambio de todos estos planes que nosotros teníamos de subsidio a una ya tendencia de programas sociales, que no es lo mismo. El programa comenzó a restituir derechos, comenzó a hacerlo sentir al ciudadano que tenía que ser parte de la construcción de la sociedad, pero involucrándose desde el trabajo, desde el compromiso. Por eso, un ejemplo, el Argentina Trabaja, un programa nacional en donde nuestra gente tiene que contraprestar, con todas las dificultades, falencias propias que podemos tener, pero en donde estamos volviendo a que la gente empiece a sentir de nuevo la cultura del trabajo como la forma, ¿no es cierto?, de superarse. Y en nuestra provincia, en el 2007, cuando le toca asumir al BEDER, que yo tengo la posibilidad de estar desde ese tiempo acompañando este proyecto, nos tocó también tomar una provincia en donde nuestro mayor empleo giraba en torno a la administración pública y que hoy seguimos teniendo una gran cantidad de empleados que viven de lo que el Estado es capaz, ¿no es cierto?, de generar, y por ende a nosotros nos implica en conceptos de fondos de coparticipación y en todo concepto de ingresos que tenemos en nuestra provincia, más del 90% que va destinado al sostén de estas fuentes de trabajo. ¿Qué hizo BEDER? Inteligentemente, pero también porque tenía un plan de gobierno, priorizar durante un tiempo a estos empleados públicos, en donde no solamente pudiéramos pagarles en tiempo y en forma su salario, sino también que pudiéramos garantizar su aguinaldo, que pudiéramos hoy incorporar dentro de la agenda de gobierno dos aumentos salariales que se dan al año y que está rondando entre el 25% anual, que uno puede discutir si es mucho o es poco. Seguramente, yo siempre digo, cuando hay hijos no hay plata que alcance, pero nadie puede discutir que sí se incorporó dentro de la agenda de gobierno el poder tenerlos en cuenta y mejorarlos un poquito cada vez más. Se tomó una firme decisión de apostar como una política fuerte a la educación, aumentando los salarios de nuestros docentes, generando programas de inclusión como ha sido el Joaquín Víctor González, en donde cada uno de nuestros niños ha tenido una laptop. Se comenzó con un programa de erradicación de rancho para que no tuviéramos más casitas levantadas con nylon o con cartón o con madera, y hoy hemos podido avanzar y comenzar ya a virar este proyecto político una vez saneado o garantizado por lo menos que nuestra gente estuviera un poquito mejor, girarlo hacia la producción.